Muy buenos días, nuevamente con ustedes, Fe Viva de su canal Dios y la religión católica. Espero se encuentren todos muy bien después de haber pasado esta Semana Santa en mucha oración. En el video anterior, ustedes escucharon, en mi video anterior escucharon cómo la Santísima Virgen María tuvo la fortaleza de soportar el sufrimiento de su hijo porque ésta sabía lo que su hijo le había dicho, que él resucitaría al tercer día, como efectivamente pasó. Y eso fue lo que permitió a su madre, la Santísima Virgen, soportar tanto dolor, ¿cierto? Pues muy bien, que sea la fe que nosotros tenemos en lo que nos dijo el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él vendría nuevamente con toda su gloria. Eso es lo que nos debe de dar la fortaleza para soportar, para soportar esta pasión que está sufriendo nuestra amada iglesia, ¿cierto? Entonces, permitamos, mientras seguimos sufriendo la pasión de la iglesia, porque esa no ha parado, y yo creo que va a demorar mucho esa pasión, ayudemos a los que no están en la iglesia para que ellos vuelvan a la iglesia. Y por eso pues voy a poner mi granito de arena para con el ánimo de que si alguien escucha este video pueda tener claridad sobre muchas cosas que es lo que hacen que lo que la llamamos protestantes, pues precisamente protesten, ¿verdad? Respecto a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, a los hechos de nuestro Señor Jesucristo, o lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Entonces, por eso es el siguiente video. Pero antes que nada, también este video esta exposición que va a hacer a continuación, más que todo quiero como por ayudar un poquito. Ustedes saben que el padre Luis Toro es el padre, mejor dicho, yo lo admiro mucho a él. Él se conoce en realidad bien la palabra de Dios. Nadie, absolutamente nadie supera el conocimiento de la palabra de Dios como la que tiene el padre Luis Toro, ¿verdad? Yo por eso lo admiro mucho. Y me impresiona, a mí me impresiona que todos los debates que él tiene, que él invita a los protestantes a que vayan a exponer sus protestas y la aclaración de sus protestas, lo primero que sacan es, María tuvo más hijos. O sea, no hay protestante que no salga con ese tema cuando llega ante el padre Luis Toro, ¿verdad? Y el padre Luis Toro con todo el amor, con toda la paciencia del caso, él siempre, siempre expone y expone y expone y expone porque es incorrecto que digan que María tuvo más hijos, ¿verdad? Pero pues parece ser que o sea, los protestantes son tantos que ellos aparecen y aparecen y aparecen, ¿cierto? Entonces, como hay tanto protestante, entonces ese miranito de arena. Voy a exponer el tema acerca de los hijos que según los protestantes tuvo María, ¿verdad? Entonces, lo voy a hacer con todo lujo de detalles. Es un poquito complicado. Tomen notas, cojan su lapicero o su hoja lapicero y anoten las citas bíblicas y lo importante que ustedes crean que van a escuchar de este video para que después disciernan con base en las citas bíblicas todo lo que les voy a decir. Es un poquito complicado, pero si ustedes se apegan al Espíritu Santo, él les va a ayudar a entender eso que ustedes no quieren entender, ¿correcto? Pues simplemente lo hago con ese ánimo, con el afán, con el ánimo tal vez de ayudarle al Padre Toro, porque es el único que saca este tema en verdad como debe de ser y lo expone como debe de ser, ¿verdad? Entonces, a lo que vinimos, ¿verdad? Como dice el dicho. Entonces, los supuestos hijos de María en la Biblia. Sabemos que este tiempo son difíciles, son muy difíciles la época que nosotros estamos viviendo, hay muchos engaños y teorías rarísimas que uno dice, Dios mío, ¿dónde salen tantas cosas, verdad? Entonces, un punto de polémico, como lo dije anteriormente, bien polémico es la virginidad de María. Entonces, los protestantes dicen que María tuvo más hijos. Los católicos, los que seguimos la doctrina, la palabra de Dios, decimos que María solo tuvo un hijo, que fue el que llamó Jesús y que todos los cristianos, entre paréntesis, dicen conocer, pero que en realidad no conocen, ¿verdad? Entonces, los protestantes dicen que tuvo más hijos y ellos los hacen basándose, tomen nota para que ustedes vean en lo que ellos se apoyan y después en lo que los católicos nos apoyamos para contradecir esa teoría, ¿verdad? Entonces, los protestantes se apoyan en el Marcos capítulo 3 versículo 32.
Mateo capítulo 13, versículo 13 al versículo 55 al 56. Pero resulta que en alguna parte de las Sagradas Escrituras dice que María tuvo más hijos. No, o sea, no se ve, no, los protestantes no pueden encontrar una cita bíblica que diga que María tuvo más hijos. En ningún capítulo se asegura tal cosa, ¿verdad? La Biblia cita hermanos de Jesús, no es lo mismo que hijos de María. En ninguna parte vemos reflejada la expresión hijos de María, madre de Jesús, que es lo que los protestantes afirman, ¿verdad? Se cita a hermanos de Jesús, no a hijos de María, que es una gran diferencia. Antiguamente, o sea, en vez de hijos, antiguamente eso se utilizaba la palabra hermanos, perdón, la palabra hermanos significaba en esa época parientes. Entonces, cada vez que la Biblia dice hermanos de Jesús o hermanos de María, hijos de María eran parientes. En ninguna parte de la Biblia dice, María después de dar a luz a Jesús tuvo más hijos. O los otros hijos de María, la madre de Jesús, no se habla de hijos de María, sino de hermanos de Jesús, o sea, parientes de Jesús. Pero bueno, los supuestos hijos de María. Te voy a decir la cita bíblica que dice Marcos capítulo 3, versículo 32. Dice, oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y preguntan por ti. Otra, Juan capítulo 2, versículo 12. Después de esto, Jesús bajó a Cafarnaún y con él su madre, sus hermanos y sus discípulos. Están tomando nota, ¿verdad? Otra, pero no vi a ningún otro apóstol, sino a Santiago, hermano del Señor. Gálatas capítulo 1, versículo 18. Otra, todos ellos perseveraban en la oración y con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Hechos capítulo 1, versículo 14. Entonces examinemos la Biblia. Si María hubiera tenido más hijos, abro comillas, María, la madre de Jesús, y sus otros hijos, pero, ¿podría ser que Santiago fue hijo de María? No, Santiago no fue hijo de María. Y esto es imposible, como les voy a demostrar ahorita más adelante. Los hermanos, los hermanos separados se valen aún de dos citas bíblicas. Primera, la expresión hasta que, entre comillas va eso, ¿verdad? Que puede hacer que hasta ese momento no, pero después así sí que sucedería. Literal, abro comillas, lo que dice la palabra de Dios. Y no la conoció hasta que dio a luz a un hijo, al que José le puso el nombre de Jesús, cierro comillas. Esa cita bíblica en Mateo capítulo 1, versículo 25. La expresión primogénito, abro comillas, y dio a luz a su primogénito, cierro comillas. Lucas capítulo 2, versículo 7. Y piensan que fue el primero entre otros, porque dice el primogénito. Error. Bueno, con las citas anteriores, cualquiera puede creer que María tuvo más hijos, ¿verdad? Pero eso no es así y lo podemos demostrar fácilmente. Entonces, la palabra, abro comillas, AHA, ajá, cierro comillas, o sea, hermano, puede referirse solamente a parientes, como tíos, sobrinos, primos, pero no al hijo de mi madre. Cierro comillas, abro comillas, hijo de mi madre, cierro comillas. Al hermano carnal, pues diría, el hijo de mi padre, ¿sí? En el idioma hebreo no existían claramente definido y diferenciado palabras como tío, primo, sobrina. Ajá es un genérico para designar a parientes cercanos. Parientes, escuchen, parientes. En los diversos capítulos, o en algún momento, yo creo que en la Biblia yo no he escuchado en algún momento que digan el primo de fulano, el tío de fulano, ¿sí? No, ellos siempre hablan de hermanos, ¿cierto? O sea, porque son los parientes. En los diversos capítulos de la Biblia no se habla nunca de los hijos de María,
sino de los parientes de Jesús. Muy bien. Abro comillas. Abraham tomó a Sara su esposa y a Lot, hijo de su hermano. Cierro comillas. Lo vemos en Génesis capítulo 12, versículo 5. Entonces, Abraham es tío de Lot. Pero, abro comillas, Abraham le dijo a Lot, que no haya pelea entre nosotros ni entre mis pastores y los tuyos, pues somos hermanos. ¿Sí escucharon? Génesis capítulo 13, versículo 8. Le llamó hermano, pero sabemos que era su sobrino. Escuchen, por favor, protestantes. Ahora, abro comillas. Maldito el que se acuesta con su hermana, hija de su padre o de su madre, cierro comillas. Eso lo vemos en Deuteronomio, capítulo 27, versículo 22. Aquí vemos la diferencia entre hermano carnal y pariente. Abro comillas. Me volví como un extraño para mis hermanos y como un advenedizo para los hijos de mi madre. Cierro comillas. Salmos, capítulo 69, versículo 6. Entonces, aquí claramente vemos la diferencia entre el término bíblico hermano, o sea, pariente, e hijo de la misma madre, hermano de sangre. Una diferencia entre pariente y el hermano de sangre. Las citas bíblicas hermanos de Jesús no quiere decir que sean otros hijos de María, sino parientes. Parientes, ¿correcto? Saquen una nota, escuchen, escriban toda una plana de la palabra parientes, 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 parientes. A ver si por favor lo entienden, protestantes, ¿sí? Entonces, confusión en la conferencia. ¿Por qué hay confusión en la palabra de Dios? Pues según ellos, ¿no? Entonces, abro comillas, hasta que, cierro comillas, y abro comillas, primogénito, cierro comillas. O sea, son otras dos citas bíblicas para atribuir más a hijos a María. Para nosotros, hasta que significa una acción que se da después. Según Mateo 1:25, después que María dio a luz, se podría pensar que ella tuvo relaciones con José, pero no es así. Eso es un equívoco en la comprensión de la cita bíblica. Abro comillas, y no la conoció hasta que dio a luz a un hijo, al que José le puso el nombre de Jesús, cierro comillas. Es Mateo capítulo 1, versículo 25. Abro comillas, y Nicol, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Eso es 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 23. Entonces, según esto, o sea que Saúl iba a tener más hijos después de su muerte, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, para que entiendan ustedes cómo es la cuestión, cómo los protestantes tienen cerrados sus ojos, su mente a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque lo único que tienen que para ellos el objetivo es protestar, protestar y protestar sobre la palabra de Dios. Entonces, algunos piensan que primogénito significa el primero de varios, pero no es así. Afirmar que porque a Jesús se le llame primogénito, María debió tener más hijos es no conocer bien las Sagradas Escrituras o pues simplemente no aceptar la realidad, ¿verdad? Entonces, abro comillas, hijos de Moisés. Escuchen bien este ejemplo que les voy a dar. Hijos de Moisés. Los hijos de Moisés, Gerson y Eliezer. Hijos de Eliezer, Rehabías, el primogénito. Escuchen bien. Eliezer, o sea, uno de los hijos de Moisés, ¿sí? No tuvo más hijos, pero los hijos de Rehabías fueron numerosos. Eso es una de Crónicas, capítulo 23, numerales 15 al 17. Al 17, Eliezer tuvo el primogénito. ¿Por qué? El primogénito, porque dijo, Eliezer solo tuvo un hijo, Rehabías, que fue el primogénito. Ahí dice la palabra de Dios textual, el primogénito. Y este primogénito, según lo que dice la misma cita bíblica, fue su único hijo, así como fue el primogénito de María, su único hijo. ¿Captan bien este ejemplo? Espero que sí. Entonces, María tuvo solo un hijo.
En ninguna parte de la Biblia se dice los hijos de María. El texto primordial para atribuirle más hijos a la Virgen María es San Mateo, capítulo 13, versículos 55 al 56, ya que se lo dije anteriormente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es eso? Dice palabras de palabra bíblica. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿No son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas? ¿No están todas viviendo entre vosotros? Eso es lo que dice esa cita bíblica. Entonces, según algunas personas confundidas, como los protestantes, deberían ser, deberían ser por lo menos 7 los hijos de María. Santiago o Jacobo, José, Simón, Judas, sus hermanos. Y hermanas quiere decir por lo menos 2, ¿verdad? Pero entonces, ¿fue la Virgen María madre de Jesús? ¿La madre de todos estos que les estoy citando? No, eso no fue así. Y fácilmente se los demuestro. Ejemplos bíblicos. Abro comillas. Había allí muchas mujeres. María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. La madre de los hijos de Zebedeo. Mateo capítulo 27, versículos 55 al 56. Entonces, de este texto que les acabo de decir se puede deducir. No se habla de María, madre de Jesús, de Santiago y de José. Luego no era madre de ellos, ¿verdad? No se menciona a María, la madre de Jesús, como madre de estos dioses, o sea, de Santiago y José. Todo lo contrario. Vemos a una María que es madre de José y de Santiago, pero no es la madre de Jesús, ¿cierto? Y eso se comprueba fácilmente. Se menciona a la madre de los hijos del Zebedeo, Santiago y Juan. Mateo capítulo 10, versículo 3. Miren, este Juan es un ejemplo, yo creo que es el ejemplo clásico, es el típico ejemplo, el ejemplo por excelencia. Cuando Jesús allá en la cruz, en el último momento, cuando ya estaba agonizando, ¿se acuerdan? Cuando Jesús le dijo a Juan, Juan, ahí te entrego a tu madre. Y a María le dijo, madre, ahí tienes a tu hijo. Entonces, según eso Juan era hermano carnal de Jesús y María era hijo carnal de María, lo cual ya está comprobado que eso no es así, ¿verdad? Con esta cita bíblica que les acabo de dar. Bueno, no es posible que sea la Virgen María, pues en Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28, la mujer que se presenta a Jesús a pedir los primeros puestos para sus hijos. Recuerden, la María esa que dijo que cuando Jesús estuviera en el reino de los cielos, le cediera el puesto derecho al hijo y el otro a sus hijos, el derecho y el izquierdo, ¿verdad? En esa ocasión no le llama hijo a Jesús, ni presenta a sus hijos como hermanos del mismo Jesús. Ahí, más claro no canta un gallo, ¿verdad? Bueno, entonces esta no puede ser, por tanto, la Virgen María. Entonces, esta María mencionada ahora, podría ser la misma madre de San Mateo. Podría ser la misma de San Mateo capítulo 13, versículos 55 a 56. No, no es posible. Si la madre de Jesús fuese madre de Santiago y José, lo diría. No se la nombra como madre de Jesús, sino como madre de los otros dos, Santiago y José. Mateo capítulo 27, versículos 55 y 56. Abro comillas. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? San Marcos capítulo 6, versículo 3. Otra cita. Abro comillas. Miraban desde lejos entre ellas María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé. Marcos capítulo 15, versículo 40. Entonces, aquí tenemos a María Magdalena,
Salomé, seguramente era la esposa de Zebedeo, que era el padre de la madre de Santiago y de Juan. Salomé. También Jacobo, Santiago y José, cuya madre es una María, pero no María, la madre de Jesús. Entonces, en el lenguaje bíblico, como le estoy diciendo, la palabra hermano no puede significar nunca hermano de sangre, pues debería decir el hijo de mi madre. En- Abro comillas, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, María Magdalena, Juan, capítulo 19, versículo 25. Vemos que María, madre de Jesús, es hermana de María, mujer de Cleofás. O sea, las dos hermanas de sangre se iban a llamar al mismo tiempo María. Eso no es posible en ninguna parte. Siempre es un nombre diferente en una familia, ¿verdad? De- o sea, que se deduce que eran primas, pero se le llamaban hermanas, o sea, parientes. Parientes, sigan escribiendo, parientes. Muy bien. En todos los evangélicos aparece María Magdalena. Solo en Juan aparece la Virgen María. Pero vemos que siempre aparece una María como madre de Santiago y José o como esposa de Cleofás. Entonces, ¿sería la esposa de Cleofás la madre de Santiago y José? Santiago aparece como hermano de Jesús y hermano carnal de Judas, José y Simón. Escúchenme en eso y analicen. La carta a los Gálatas nos mencionan a un Santiago, hermano del Señor. Gálatas capítulo 1, versículo 18. Hablándose de Jerusalén, debe ser Santiago, obispo, el menor, como dice Marcos, en su capítulo 6, versículo 3. Y este Santiago fue apóstol de Cristo. Como Jesús solo tuvo 12 apóstoles llamados Santiago, y uno es el hijo de Zebedeo, que murió a manos de Herodes. Este otro debe ser el hijo de Alfeo. Esa es una cita bíblica, ¿no? Léala, por favor. Ahora, Lucas, capítulo 16, versículo 6, nos muestra que Santiago, hijo de Alfeo, Santiago, repito, hijo de Alfeo, es hermano de Judas Tadeo. Y sabemos que este Judas, el Tadeo, fue el autor de la carta de Judas, la cual dice, Judas, abro comillas, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Ahí diría hermano de Jesús, ¿verdad? No lo dice. Judas capítulo 1, versículo 1. En Mateo capítulo 13, versículo 55, aparecen Judas y Santiago como hermanos de Jesús, pero en su carta Judas se proclama hermano de Santiago, no dice hermano de Jesucristo y de Santiago, sino dice siervo de Jesucristo. Analíceme la cita bíblica, ¿verdad? Entonces no puede ser hermano carnal. Ahora, atendiéndonos a lo que dice la Biblia, podemos deducir con toda seguridad que estos supuestos hermanos de Jesús, Santiago y Judas, no son hijos de la Virgen María. Que el Judas que aparece en Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56, es el autor de esa carta y este no se proclama hermano de Jesús, mientras que sí dice lo textual que es hermano de Santiago, que también aparece como hermano de Jesús en otro lugar y es el que Pablo vio en Jerusalén, el autor de la carta de Santiago. El nombre de su padre, Alfeo o Tadeo, es en arameo la traducción de Cleofás en griego. Entonces, con eso se demuestra que la María que aparece en la cruz
como madre de Santiago y José, es la misma que aparece como esposa de Cleofás. O sea, Cleofás y Tadeo es lo mismo. Por lo tanto, Judas es hermano de Santiago y de José, citados en San Mateo, capítulo, lo repito, capítulo 13, versículos 55 y 56. Que el Simón mencionado aparece en Mateo capítulo 10, versículo 3 y Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 13. Que María, esposa de Cleofás o Alfeo, es la madre de Santiago, José, Simón y Judas, citados en la misma, valga la redundancia, en la misma cita bíblica, Mateo capítulo 13, versículos 55 a 56. Se lo estoy desmenuzando para que se tomen el trabajo de averiguarlo, ¿verdad? Que esta María es citada como hermana de la Virgen. O sea, en Juan capítulo 19, versículo 25. Pero serían primas. Dos hermanas no se iban a llamar las dos Marías, como le dije anteriormente, ¿verdad? Entonces, eran primas. Entonces, resumiendo lo anterior, Santiago, José, Simón y Judas eran hijos de María, esposa de Cleofás o Alfeo. Abro paréntesis, hermana de la Virgen María y por lo tanto parientes, primos carnales de Jesús. En hebreo no existían palabras para definir al tío, primo, sobrino, etcétera. Como les dije, se les llamaba simplemente hermanos, cuya traducción española correcta es parientes. Hermano de sangre se diría literal hijo de mi madre. Entonces, recapitulemos. Si Jesús hubiera tenido más hermanos de sangre, al morir les hubiera entregado a su madre a estos dos hermanos. O sea, ¿cómo se entiende, verdad? Eso es, aquí aparte de fe, cuando analizamos la palabra de Dios, aparte de la fe que tenemos que tener por adelantado, también debemos razonar, porque para eso nos dio este cerebro que tenemos, ¿verdad? Entonces, si Jesús hubiera tenido más hermanos de sangre, o sea, María más hijos de sangre, entonces, ¿por qué él iba a entregar a una persona desconocida como era Juan? No era hijo de María, por lo tanto no era carnal de Jesús. ¿Por qué le iba a entregar a él, a su madre, si para eso ella iba a tener más hijos que se iban a poder hacer cargo de él, ¿verdad? Pongámosles un poquito de lógica a la cuestión, ¿verdad? Entonces, si Jesús hubiera tenido más hermanos de sangre, al morir les hubiera entregado a su madre a esos hermanos, pero se la entregó a Juan, el hijo de Zebedeo. En la cultura judía, una mujer no podía quedar sin marido ni hijo, y esto pasaba, si algo así pasaba, pues alguien debía acogerla, ¿verdad? Y por eso fue que Jesús se la dejó a Juan, que era el discípulo amado de él, a quien él quería mucho, y que al mismo tiempo, teológicamente, significa que María, pues es la madre de todos, y que todos somos hijos de María, ¿verdad? Muy bien, toda la humanidad, pues menos para los protestantes, ¿verdad? En la cultura judía, un hermano menor no podía aconsejar a uno mayor y a Jesús. Sus hermanos le aconsejaban que vayan a Jerusalén. Eso lo vemos en Juan capítulo 7, versículo 3, pues siendo que él es el primogénito, ¿verdad? Muy bien. En la Anunciación, María no sabe cómo concebirá a Jesús. Ella dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco a varón. Lucas capítulo 1, versículo 34. A mí me da la impresión que los protestantes no conocen el Evangelio de San Lucas, porque el Evangelio de San Lucas es el que más habla sobre la Santísima Virgen María. Parece ser que ellos, o tal vez los, mm, los pastores que enseñan omiten estas citas bíblicas, ¿verdad? Sí, y pues como en la Iglesia Católica, igual que
que los protestantes, en la Iglesia Católica hay personas que se atienden ciegamente a lo que un sacerdote les dice, ¿verdad? En los protestantes sucede lo mismo. Los protestantes, a pesar de que ellos están con su Biblia abierta, ellos solo leen lo que el pastor les dice y solo analizan lo que el pastor les dice, ¿verdad? Entonces, em, si María hubiera pretendido tener más relaciones matrimoniales con José más adelante, esa pregunta que hizo María, ¿cómo así? Pues no conozco varón, no tendría lógica, pues ella ya sabría que más adelante las iba a tener con José o con cualquier otro, ¿verdad? María, ella fue preparada desde niña, ya desde niña ella fue preparada en el templo y pensó ofrecer su virginidad a Dios. Eso está demostrado. María fue pura toda desde el momento en que nació y fue preparada para ser la madre de Dios. Pues de lo contrario, al decirle el ángel que daría a luz, ella se hubiera imaginado que lo tendría con José, pues en un futuro. Pero su respuesta no demuestra su firmeza en mantenerse virgen. ¿Cómo será esto, pues? No conozco varón. Entonces, si la Virgen hubiera visto una posibilidad, si la Virgen María hubiera visto una posibilidad en el futuro, no se hubiese extrañado tanto. Lo vemos en el caso de Sara, cuando Dios le promete un hijo en su vejez. Ella no pregunta cómo sería eso, pues obviamente ella supuso que lo tendría con Abraham, si era una persona de bastante avanzada edad, ¿verdad? Mientras que María no pensó así, al contrario, se extrañó, porque su ideal era ser virgen por amor del reino de Dios. Eso lo vemos en Mateo capítulo 19, versículo 12. Si los hermanos protestantes, evangélicos, testigos de Jehová, adventistas, etcétera, 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 fueran honestos y revisando en sus propias Biblias estas citas bíblicas, deben reconocer que María siempre ha sido virgen y que María, tal como lo acabé de demostrarles a ustedes, no tuvo más hijos que a Jesús. Y por eso esta doctrina es un dogma de la Iglesia Católica, declarado así en el Concilio de Letrán en el año 649, donde expresa: María fue siempre virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Duélale a quien le duela. Así es que, queridos protestantes, razonen cuando estén enseñando esas citas bíblicas, si es que la enseñan, que lo dudo, encomiéndense al Espíritu Santo para que Él les pueda abrir ese entendimiento que ustedes tienen tan cerrado sobre esta materia, sobre este punto, ¿verdad? Y sobre varios puntos por los cuales se le llaman a ustedes protestantes. Espero que hayan entendido muy bien, traté de ser lo más claramente posible. Es un poquito confuso, yo lo sé, pero pues simplemente estoy colaborando un poco con el padre Pío, perdón, con el padre Toro sobre este tema de los hijos de María. Espero que les haya gustado la aclaración, lean las citas bíblicas, disciérnanla y esperen mi próximo video. No olviden suscribirse, dedito arriba, y compartir es evangelizar. Y evangelizar es expander la palabra de Dios. Les deseo un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche y que Dios los bendiga.